El tercer paso hacia el crecimiento espiritual es la palabra de Dios. Y esto es uno de los pasos más fundamentales para el crecimiento espiritual. Porque nadie puede crecer en el Señor si no busca del Señor, lógicamente. Y la palabra de Dios es la que nos va a dar ese crecimiento espiritual. Es una de las cosas fundamentales, es la palabra del Señor. Porque el cristiano maduro es el que escudriña la palabra, no solo la lee, sino que la escudriña, la estudia con detenimiento para ver qué Dios le va a hablar. El cristiano maduro, el cristiano que va en vía a la madurez, tiene que sumergirse en la palabra de Dios, comérsela, estudiarla, leerla, meditar en ella, procurar aprenderla, no solamente leerla, porque no hacemos nada con leerla y ya cuando terminamos de leerla ya se nos olvida, sino estudiarla con detenimiento, porque la palabra de Dios es Dios mismo, es Dios mismo hablándonos. Vámonos a primera de Pedro 2, 1 al 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, o sea, todas las maldiciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que para que por ella crezcáis para salvación. Fíjese, mi amado hermano, la palabra del Señor nos indica las cosas que debemos dejar. La envidia, los celos, la palabra de Dios es la que nos va a decir las cosas que a Dios no le agrada, las cosas que debemos dejar, las cosas que debemos poner de lado. Todas estas cosas, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que debemos desearlas, desearlas como niño recién nacido anhela la leche. Porque un niño recién nacido, ¿qué quiere? La teta de la mamá, que lo alimente. Si no se la dan, ¿qué hace? Llora. Entonces, así nosotros debemos desear, debe haber en nosotros ese anhelo, ese deseo por la palabra de Dios, mi amado hermano. Porque usted no puede decir que usted ama a Dios, que usted es hijo de Dios, si usted no anhela la palabra de Dios. Eso es una contradicción muy grande, porque el Señor nos está mandando a que deseemos esa palabra. Ok, vámonos a primera de Juan 2, el 4 y el 15, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense, mi amado hermano, que la palabra del Señor nos está hablando aquí de una separación con el mundo. No es que yo voy a vivir en una burbuja y no voy a hablar, no voy a tratar a las personas, sino que yo debo ser el que sea de influencia para el mundo, no que el mundo sea influencia para mí, sino yo ser influencia, dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Sí, porque aquí nos dice, si alguien dice que conoce al Señor, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, si nosotros decimos que amamos al Señor, que le servimos, que le amamos, pero no escudriñamos su palabra,
no guardamos sus mandamientos. ¿Y cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos nosotros a obedecer sus mandamientos si no los conocemos? Entonces, mi amado hermano, hay que comerse la palabra de Dios, porque ella es nuestra guía, ella nos enseña todo cuanto nosotros necesitamos saber. El Señor nos los enseña a través de su palabra. ¿Cómo debo yo montar un negocio, por decirlo de alguna manera? Porque dice la palabra en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermano, claramente debe haber en nosotros esta separación con el mundo. No podemos desear ser igual al mundo. Tenemos que desear ser iguales a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque el Señor nos lo dice en su palabra. Entonces, es necesario, vuelvo y le repito, conocer la palabra para poder seguir las directrices del Señor. Porque, como dice aquí, no debemos unirnos con yugo desigual. Esto es en el matrimonio, en el noviazgo, porque una persona se casa con un incrédulo, sepa que va a pasar tormento, sepa que va a pasar tormento, pero usted elige, porque ya la Biblia se lo ha dicho. Así igual con los negocios. ¿Cómo vamos a montar un negocio con un impío, con un incrédulo, bueno, que lo que va a procurar es hacer trácalas, hacer trampas para ganar más dinero? Hermano, no. La Biblia nos está diciendo que no debemos unirnos en yugo desigual, que comunión hay entre la luz y las tinieblas. Mi amado hermano, ya el Señor nos lo dice en su palabra. Este es la guía, el manual de instrucciones que Dios nos da para seguir en este camino. ¿Qué otra cosa nos enseña la palabra? Bueno, nos enseña muchas cosas. Vámonos a Primera de Pedro 1:15. ¿Qué nos dice? Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, nosotros tenemos por todos los medios que procurar ser santos. Y no es que, ay, ya soy perfecto, ya, no, vamos en vía, pero debemos procurar la santidad en toda, en toda área de nuestra vida. Y hermanos, sí se puede, porque con el Señor es que lo vamos a poder. Usted no va a lograr ser santo, usted no va a lograr ser apartado, guardarse del mal solo. Usted lo va a ayudar es con la ayuda del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra, porque esto es lo que nos va a dar ese crecimiento espiritual que necesitamos. Amén. El cuarto paso hacia el crecimiento espiritual es la oración y la oración contestada. Esto nos lleva, hermanos, a tener crecimiento espiritual. Porque nosotros, hermanos, cuando oramos, y la Biblia dice que debemos orar en todo tiempo, pero cuando nosotros oramos y vemos la respuesta a esa oración que estamos haciendo, hermanos, nuestra fe crece. Nosotros tenemos crecimiento espiritual. ¿Y eso qué nos provoca? ¿Qué provoca en nosotros? El que deseemos cada vez más orar. Porque cuando usted ora por algo y usted ve esa respuesta, hermano, eso lo motiva a usted a crecer, lo ayuda a crecer.
y lo motiva a seguir orando. Porque usted dice, bueno, el Señor me escuchó, el Señor me contestó. O póngase a pensar en todas las peticiones que usted ha hecho y Dios le ha contestado. ¿Cómo se siente? ¿No se siente más alegre? ¿No se siente más gozoso? ¿No aumenta en usted esa fe? Claro, hermano, claro que aumenta la fe cuando nosotros oramos y vemos la respuesta del Señor en esa petición. Esto no quiere decir que el Señor le va a contestar todas las peticiones de inmediato. No, no, Señor. El Señor tiene su tiempo, tiene su manera. Pero la oración es básica, es esencial si queremos tener un crecimiento, una madurez espiritual. Ok, vámonos entonces a Hechos 12:5. Este pasaje, hermano, yo le voy a poner como tarea que usted lea todo este pasaje de Hechos 12. Es realmente espectacular. Y aquí se nos narra cuando Pedro estaba preso y atado, o sea, habían como 16 hombres custodiándolo. Yo quisiera, y lo invito a que usted lea este pasaje para que vea. Yo voy a leerle solamente de este pasaje, voy a leerle 3 versículos, vamos a decir los versículos clave, que son el 5, el 11 y el 16. Fíjense, dice así en Hechos 12, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La iglesia estaba orando por Pedro, porque Pedro estaba encarcelado y lo querían matar. Entonces la iglesia se reunió a orar, a orar, a orar sin cesar por Pedro. Luego el Señor envía a su ángel y saca a Pedro de la cárcel. Pedro no sabía si era una visión, si era qué era lo que estaba pasando. Cuando Pedro volvió en sí, dice en el versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermano, Pedro fue liberado, el Señor envió su ángel, lo sacó de allí y Pedro él no sabía si era una visión, qué era lo que estaba viviendo, y cuando ya él está afuera, es que él se da cuenta de que Dios había enviado un ángel para sacarlo de allí. Y fíjense en el versículo 16 lo que dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, quedaron atónitos. Una vez que Pedro sale, que el Señor envía a su ángel, lo saca, él va hacia el lugar donde estaban reunidos los hermanos orando por él. Y Pedro toca, Pedro llama, ¡hey, ábrame, ábrame! Y la que fue a abrirle, pues no creía que era Pedro, están orando por él. A mí me da risa, un poco de risa, porque están orando por él. El Señor contestó la oración, saca a Pedro y lleva a Pedro allá donde ellos están orando. Esta mujer no lo podía creer, hasta que por fin entendieron que sí, que era Pedro, que no era un fantasma, que no era un ángel, que sí era Pedro. Lo mandan a pasar y ellos quedaron atónitos, quedaron asombrados de ver a Pedro si están orando. Yo creo que no habían terminado de orar cuando el Señor les liberó a Pedro y los trajo. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros oramos, y más cuando una oración es puesta de acuerdo, el Señor responde esa oración. Qué tremendo que la iglesia estaba orando por Pedro y el Señor lo saca. Fue tanto que ellos quedaron atónitos, quedaron asombrados
de ver la contestación de su petición. Rápido, eso fue así, rápido. Y amado hermano, la oración tiene poder. La oración de mutuo acuerdo tiene poder. Cuando una iglesia ora, hermano, es el poder de Dios. Y movemos al Señor a que obre a nuestro favor. Así que mi amado hermano, la oración es vital, es fundamental en la vida de todo hijo de Dios para crecer, para madurar, para aumentar nuestra fe. Dice la palabra en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, el Señor nos manda a orar, a hacer oraciones, a suplicar, a velar por todos los santos, por todos y cada uno de nosotros, orar los unos por los otros. Y la oración, dice la palabra, eficaz del justo puede mucho. Y nosotros somos los que hemos sido justificados por el Señor. Nosotros somos los santos y debemos orar los unos por los otros, sin cesar, sin desmayar. Como dice en primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos dejar de orar, sea cual fuere la situación. Yo quiero, hermano, ponerles otra tarea. La tarea es la siguiente. Usted va a anotar las peticiones que usted tenga. Anótela, haga una lista, tome un cuaderno, anote las peticiones, póngale fecha a esa petición que usted está pidiendo y ore sin cesar hasta ver la respuesta del Señor. Y cuando el Señor le conteste, anote también esa respuesta y póngale fecha. Esto debe ser un hábito en nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros de repente hay momentos cuando la fe tiene un bajón, usted se va a ese cuaderno y lee las peticiones que Dios le ha contestado. Hermano, le voy a decir algo. Esto trae el crecimiento espiritual. Esto fortalece la fe, la oración y la oración contestada. Así que hermano, no deje de orar, no deje de orar hasta que usted vea la respuesta a esa petición. Amén. El quinto paso hacia el crecimiento espiritual es asistir a la iglesia. Yo he escuchado muchas veces que la gente me dice, hay unos hermanos que dicen, no, yo creo en Dios, yo oro en mi casa, yo leo la palabra en mi casa, yo no he perdido la comunión con Dios. Como que no necesitan de una iglesia. Pero no es así, no es así, mi hermano, porque es como cuando usted hace una tremenda fogata. Usted agarra muchos troncos y usted enciende esa fogata. ¿Verdad? Este ejemplo es muy usado porque se apega mucho a esta situación. Usted hace su fogata, pone troncos grandes, fuertes, los pone y hace esa fogata grande, pero usted agarra uno de esos troncos grandes, ¿verdad? Que usted usó para esa fogata, lo saca de allí, lo lleva a un lugar aparte. Ese tronco va a seguir encendido, pero por un tiempo. Posteriormente se va apagando hasta que sencillamente esa llama se apagó. Y los troncos que están allá en la fogata siguieron ardiendo, siguieron consumiéndose y produciendo el fuego. Entonces, mi amado hermano, así mismo es nuestra vida espiritual.
Cuando nosotros estamos en la iglesia, en comunión con los hermanos, hermano, se enciende esa llama. ¿Por qué? Porque allí dice la palabra que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dice su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, es, es un mandato del Señor el congregarnos, el someternos a la autoridad que Dios ha puesto. El pastor, la pastora, la autoridad que Dios haya puesto en la iglesia. Porque si usted va a la iglesia, pero usted dice, no, Jehová es mi pastor, solamente es mi pastor, y usted no obedece a su pastor carnal que Dios le ha puesto, ¿cómo va usted a obedecer a Dios que no lo ve? Si en la figura que Dios usa como autoridad, el pastor, la pastora, si esa figura la puso Dios para nosotros, para guardarnos, para velar, para orar, para enseñarnos, si usted no la obedece, que está viéndolo con sus ojos carnales, está viendo el pastor, hermano, olvídese, usted no va a obedecer a Dios que no lo ve. Usted va a hacer sencillamente lo que mejor le parezca, como le parezca. Dios instituyó la iglesia. La iglesia somos nosotros, pero tenemos que congregarnos en un templo, ¿verdad? Tenemos que congregarnos, estar juntos en armonía, el velar uno por los otros, el obedecer, porque allí, hermanos, nosotros vamos a recibir instrucciones, vamos a recibir enseñanza, vamos a recibir exhortación, porque necesitamos una cobertura paterna, que es que el Señor usa esa figura en pastor, en pastora. Para Dios no hay sexo, para Dios lo que importa es la obediencia. Entonces, mi amado hermano, la Biblia dice en Hebreos 10, 24, 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, el estimularnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros como hijos de Dios, como redimidos con la sangre de Cristo, como hermanos que somos, ¿verdad? Y dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, exhortándonos, animándonos, alentándonos unos a otros. Para eso es para eso es la congregación, mi amado hermano, para aprender obediencia. Tenemos que obedecer al pastor no porque nos caiga bien, no porque el pastor es chévere o porque la figura pastoral nos agrada. No, mi amado hermano, no estamos allí porque nos agrade o no el pastor. Tenemos que obedecer porque el Señor sencillamente puso su ángel allí para que nos cubriera, para exhortarnos, para enseñarnos, para dirigirnos, para aprender obediencia. Si el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo, bueno, siendo Dios es todo, vino a la tierra y aquí en la tierra como hombre, Él aprendió obediencia. ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer?
para no obedecer la figura pastoral que Dios ha puesto. Hermano, no deje de congregarse. Hay muchos que porque no les gusta esto, porque no lo saludaron, porque se dio una enseñanza con la cual yo no estoy de acuerdo, me voy. Hermano, eso se llama rebeldía, eso se llama orgullo. ¿Y usted cree que a Dios le agrada eso? No, mi amado hermano, a Dios no le agrada. Si usted tiene un ministerio y el pastor no me deja ejercer este ministerio, esto es de Dios. Bueno, mi amado hermano, quiere decir que no es su tiempo. Quiere decir que usted tiene que orar, porque Dios da ministerio. Nos habla, tú eres pastor, tú eres líder, tú eres esto. Pero no es para ejercerlo de inmediato, es para prepararnos. Y cuando estemos listos, el Señor nos saca la luz. Fíjense el caso de David. David fue ungido rey. Fue ungido rey. El profeta Samuel fue, primero nadie se acordó de David, pero el Señor le dijo, falta uno. Escogieron a David, lo ungieron. Inmediatamente lo ungieron como rey. Inmediatamente David no fue ya, yo soy el rey porque Dios me agarró y me eligió. No, David tuvo que pasar su proceso. David tuvo que ser perfeccionado, preparado para él poder ejercer el cargo de rey. Entonces, mi amado hermano, todo esto se logra en la iglesia. Usted no va a tener crecimiento y madurez espiritual usted solo en su casa. No, yo me mando, yo escojo, porque hay personas que hay partes de la palabra que no les gustan. Entonces, bueno, tendrán que romper esa parte, pues, quitársela, que le quita la hoja a la Biblia. Mi amado hermano, estamos llamados a obedecer, a someternos, a asistir a la iglesia y someternos. Someternos, hermanos, porque el Señor ama la obediencia y la sumisión por amor a Él. Así que, mi amado hermano, si usted quiere tener crecimiento y madurez espiritual, sométate a estos 5 pasos que el Señor hoy nos da. Y después vendrán más, porque hay mucho más. Pero hermano, comencemos con lo básico, que es ser salvo, ok, ya usted es salvo, pasar por las pruebas, tener la palabra de Dios, orar hasta tener respuesta a su oración y congregarnos en una iglesia. Amén. Mi amado hermano, Dios les bendiga.